Y pues ya estamos en otra tarde de Shabbat más. Soy el pastor Juan González y estamos transmitiendo desde la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Y como siempre, pues animando a los hermanos que van a escuchar este mensaje, tanto los que están aquí presentes el día de hoy, como los que lo van a ver grabado a través de nuestro canal, pues que estén atentos y tomando nota de lo que vamos a compartir en esta nueva serie. Y rápidamente, bueno, quiero decirles que por alguna razón ya habíamos planeado desde la semana pasada empezar una nueva serie. Quiero decir que en parte esto también fue alentado por mi esposa, que pues hemos estado platicando y compartiendo que hay necesidades tanto en nuestra familia como en gente cercana a la congregación, que nos da pues la urgencia de compartir estos temas que creo hoy más que nunca son necesarios porque estamos viviendo un tiempo pues muy peligroso, así dice la escritura, en los tiempos finales va a haber apostasía, muchos abandonarán la fe, pero también la maldad crecerá. Y para esto pues hay que estar preparados como creyentes en Yeshua, debemos de echar mano de todo lo que tenemos a disposición en la palabra para mantenernos en la fe. Y créanlo que esto no es fácil, hermanos. Cada día estamos siendo pues atacados por fuerzas espirituales contrarias y debemos de aprender a defendernos, a luchar, desde luego, como dice la escritura, sabiendo que las armas que tenemos en el Señor son poderosas para derribar cualquier fortaleza, así dice el apóstol Pablo. Y quiero rápidamente presentarles el tema que vamos a compartir en esta nueva serie. Y tiene que ver con el tema de la guerra espiritual. Y hoy quiero empezar con este primer tema que así lo he llamado a forma de pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre la guerra espiritual? Y puse por ahí esta imagen, ¿verdad? Donde pues hay una persona de rodillas orando, por un lado esclavizado, ¿verdad? Sabiendo que por ahí arriba, bueno, hay fuerzas espirituales que luchan. Mientras nosotros acá abajo tratamos de pues agradar, hacer las cosas a la manera de Dios, pero esto no es fácil. Así es de que hay en el ambiente una lucha espiritual, eso dice la Biblia y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Y aquí en el pasaje de Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vaya que ya el apóstol Pablo nos había advertido de esto hace más de 2000 años. Y obviamente, pues si eso era realidad en aquel tiempo, imagínense hoy cómo el Dios de este siglo ha pues tomado dominio y control sobre la vida de muchas personas, pero no solamente ajenas a la fe, sino aún el ataque es mayor con aquellos que estamos tratando de obedecer los mandamientos de nuestro Señor. Así es de que sabemos que la lucha no es fácil, ser creyente no es fácil, pero sabemos que también el Señor nos dará la victoria. Amén. Y rápidamente entrando en este tema, hermanos, miren, quiero decirles que, como todos sabemos, existe una batalla espiritual que es real. Hablar de la lucha espiritual entre el bien y el mal, que aparece en temas incluso de películas, de historias, pero sabemos que esto es real, no es una fábula. Y precisamente porque no tenemos lucha contra carne y sangre, como acabamos de leer en Efesios 6:12, sino nuestra lucha, más allá de los problemas que enfrentamos diariamente y que a veces le atribuimos todo a causas naturales, que de repente nos falla la economía, bueno, pues alguien dirá, no has trabajado lo suficiente, es la crisis que estamos viviendo. Si es por el lado de las enfermedades, pues alguien dirá también, pues sí, el cuerpo se enferma, hay que cuidarlo. Si hablamos de problemas en el matrimonio, con los hijos, también podríamos atribuirlo a muchas causas naturales, la rebeldía de los jóvenes, los problemas característicos de las parejas, pero todo tiene un trasfondo espiritual. También podemos verlo desde esta perspectiva, porque como dice aquí Pablo, nuestra lucha no es contra hombres de carne y sangre, contra personas que vemos, sino la lucha es mucho más profunda y tiene que ver con la lucha espiritual. Y aquí le habla de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad
que nos rodean y es gran parte el motivo que explica muchas de nuestras luchas, de nuestras pruebas cotidianas. Ahí puse una imagen, ¿no?, de una persona caminando con su Biblia y cómo de la escritura pues sale, ¿no?, una fuerza espiritual que lo protege, que lo rodea. Y sabemos que los que hemos entregado nuestra vida al Señor, pues cuántas cosas el Señor no nos habrá librado, hermanos. Aun cuando a veces estamos descuidados, dormidos, distraídos en otras cosas, siempre sabemos que el ángel del Señor nos protege. Y así dice la Escritura, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es de que esto es real, esta lucha es real. Y a veces vivimos como si esto no ocurriera, y esto es lo que queremos despertar la conciencia de todos nosotros, para que hoy más que nunca vivamos, como dice la Escritura, velando y orando, porque hay tentación, porque hay lucha. Y bueno, rápidamente mencionar algo que la Biblia dice con toda claridad y nosotros debemos de recordar, que tenemos al menos 3 enemigos a vencer. Si usted pensaba que solamente uno, no, son 3. Tenemos que tener mucho cuidado para no caer en las trampas espirituales de estos 3 enemigos. En esta lucha espiritual, los 3 grandes enemigos a vencer por todo creyente son, número 1, nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que nos lleva a pecar. O sea, la lucha es en primer lugar con nosotros mismos, porque nuestra tendencia pecaminosa no va a querer sujetarse a la voluntad de Dios, sino llevarnos a meternos en problemas, en desobedecer la Escritura, y con ello traemos consecuencias que después lamentamos en nuestra vida. Y número 2, Satanás, quien es considerado el enemigo de Dios y también de nosotros, y quien busca a toda costa nuestra perdición, hacernos caer, hacernos fracasar, hacernos desobedecer, y está constantemente tentándonos. Y en tercer lugar, el mundo de maldad en que vivimos. Y que, como sabemos, cada día va de mal en peor, cada día las cosas parecen tornarse más en contra de aquellos que queremos hacer las cosas bien. Y estamos viviendo ya tiempos donde, como dice la Escritura, a las cosas malas se les llamará buenas y a las buenas se les llamará malas. Así es de que todos estos son los 3 enemigos. El escenario de nuestra lucha espiritual se enfoca en estas 3 áreas importantes que vamos a ver a través de esta serie. Y rápidamente, solo para mencionarlas cada una de ellas, en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué dice Romanos 8, del 5 al 8? Vean lo que dice Pablo. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y shalom, vida y paz. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios, la Torá. Y dice también, y nunca podrá obedecerla. Por eso, los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Así es de que he escuchado por ahí personas que dicen que no pueden cambiar, que no pueden obedecer, sujetarse a la voluntad del Señor, y en parte tienen razón, porque de sí mismos no lo van a poder hacer nunca. Aquí lo dice la Escritura. Los que viven de acuerdo a esa naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Para ellos es imposible. Y esto obviamente habla de cómo esta naturaleza pecaminosa que recibimos desde que nuestro padre Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, nos ha traído grandes problemas, porque por naturaleza nos rebelamos ante las leyes de nuestro Dios. Ahora, ¿qué decir acerca del enemigo, verdad, cuyo nombre es Hasatán? Así dice la Escritura, el diablo, que su significado precisamente viene de ser el enemigo de Dios. Y en la Biblia le encontramos muchos calificativos. Se le llama el destructor, el padre de mentira, el engañador, el acusador de los hermanos, el Dios de este siglo. Y tiene muchos nombres, y todos enfocados
a su misión principal, que es destruir a la humanidad, a la creación del Señor. ¿Y qué dice por aquí? Dos pasajes, segunda los Corintios 4, del 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Así es de que si usted se pregunta por qué hoy la gente no responde al llamado de Dios a través del evangelio, de la palabra, bueno, porque detrás hay alguien que se le llama el Dios de este siglo, cuyo propósito es cegar el entendimiento de aquellos que no creen, para que no les resplandezca la luz de la verdad. Así es que Satanás siempre está interfiriendo los planes del Señor. Así es de que hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué dice Juan 10:10? El ladrón, refiriéndose también al ladrón de las ovejas, dice: no viene sino para hurtar y matar y destruir. Así es de que definitivamente, ¿verdad? Aquellos que viven engañados, por ahí la otra vez pasamos por un lugar de esos que cada vez proliferan más, donde hay un santuario para la Santa Muerte y donde se tienen imágenes pues del enemigo, ¿verdad? Y no sé cómo la gente llega a pensar que le puede pedir algo y que les va a hacer el bien, cuando la Biblia dice aquí claramente que Él no vino sino a hurtar, engañar, matar y destruir a la preciosa humanidad, ¿verdad? A los que fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Así es de que, finalmente, el tercer enemigo a vencer, a ver, ¿cuál sería? El mundo de maldad en que vivimos. Y puse ahí una imagen donde dice como en los días de Noé, y creo que esos días cada día se están pareciendo más. ¿Y qué dice Santiago 4, del 4 al 5? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Así es de que ahí tenemos pues como, pues si alguien ama el mundo, las cosas que hay en él, pues se convierte en enemigo del Señor, porque el mundo pues trae consigo toda clase de tentaciones, pasiones pecaminosas, que cuando nos vamos arrastrados por ello, obviamente nos alejamos de la perfecta voluntad de nuestro Creador. Así es de que una vez compartiendo estos tres enemigos a vencer en esta lucha espiritual, debo decir lo siguiente, vean. Lo que comentaba al principio, el trasfondo espiritual detrás de nuestras luchas. Ustedes se preguntarán, no sé si lo han hecho, ¿por qué batallamos tanto? ¿Por qué luchamos tanto en el ámbito familiar? ¿Por qué luchamos tanto a veces en el ámbito económico, con tantas enfermedades? ¿Por qué luchamos tanto contra las tentaciones que a veces nos arrastran, contra muchas ataduras que a veces sentimos y nos hacen difícil avanzar? Mucha gente dice: yo quisiera estar mejor con Dios, dedicar más tiempo, orar con más libertad, adorarle, congregarme, hacer las cosas que sé que son buenas, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuán difícil es? ¿Y sabía usted que detrás de esto, más allá de nuestra debilidad humana, ¿verdad? Porque la Biblia misma dice, el Señor le dijo a aquellos apóstoles a quienes les pidió que oraran con Él, ¿se recuerdan? Y cuando se quedaron dormidos, dijo: bueno, pues a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero más allá de nuestra propia humanidad, que a veces tenemos que arrastrar literalmente para hacer la voluntad del Señor, lo cierto es que hay un trasfondo espiritual detrás de toda lucha que tenemos como hijos de Dios. Y es aquí donde debemos de pedir discernimiento, y es parte del propósito de esta nueva serie, pedir discernimiento para estar al tanto de la influencia espiritual que hay detrás de cada problema, de cada lucha y de cada conflicto que enfrentamos. Yo no sé cuántos de los que están aquí pudieran confirmar levantando su mano si en las últimas semanas, meses o años han sentido cada vez más lucha espiritual cerca. Y no lo vemos de lejos, lo vemos con la gente cercana, nuestra propia familia, nuestros hermanos en la congregación.
seguido, ¿verdad? Pidiendo oración porque hay problemas, hay lucha, hay adversidad. Y debemos de entender que detrás de esto el enemigo está obrando. Y esto es lo que queremos traer a la luz, de no ver solo causas naturales, sino ver lo que el enemigo está haciendo para robarnos la paz, la bendición que el Señor ha prometido darnos. Y obviamente en cuanto podamos desenmascararlo, lo que Él hace de forma oculta, podremos estar más capacitados de poder enfrentarlo utilizando las herramientas espirituales apropiadas. Así es de que yo espero que usted y yo comprendamos a través de esta serie cómo poder discernir la lucha espiritual que está detrás de los problemas y sobre todo cómo podemos combatir exitosamente en contra de nuestro enemigo. Bueno, rápidamente vean, preguntas, ¿qué dice la Biblia sobre la guerra espiritual? Y aquí voy a enfatizar que hay al menos dos errores básicos cuando se habla de este tema de la guerra espiritual. Y sería como que los extremos. Porque es cierto, ya dijimos, la guerra espiritual existe, es real, en la Biblia aparece. Pero hoy en día, en la actualidad, se han hecho dos polos opuestos, obviamente, errores que se cometen hoy al hablar sobre este tema. Y el primero de ellos es hacer un énfasis excesivo. Porque es cierto que la lucha espiritual existe, pero hay quienes ven, espiritualizan todo. Y también hacen un enfoque demasiado excesivo sobre el tema. Y por el otro lado, en el otro extremo, están aquellos que ignoran o subestiman la realidad de la lucha espiritual. Y ambas posturas son peligrosas. Por ejemplo, algunos culpan de cada pecado, de cada conflicto, de cada problema a los demonios que deben ser expulsados. Y si alguien fue negligente y, por ejemplo, no tuvo el cuidado de dormirse temprano y al otro día se le hace tarde y llega tarde y le regañan en el trabajo, va a decir, el demonio que es el culpable de que yo me haya levantado tarde y ahora tengo el problema. Y en todo quieren culpar a los demonios y quieren exorcizar a todo el mundo. Y esto es una perspectiva exagerada, porque también hay que entender que nosotros tenemos voluntad, tomamos decisiones y a veces son consecuencia los problemas que tenemos de nuestras malas decisiones. Así es que no en todo hay que culpar a fuerzas espirituales. Ese sería el lado exagerado, extremo, de aquellos que enfatizan demasiado, en todo ven al enemigo, ¿verdad?, poniéndoles el pie. Mientras que otros, en el otro lado opuesto, están aquellos que ignoran la realidad espiritual y que simplemente llegan incluso hasta dudar que el enemigo exista. Hay que recordar que hay personas que solamente interpretan todo desde el ámbito natural y llegan a negar que el enemigo existe. Y sabemos que eso no es así. La realidad es, pues, que según la Biblia nos enseña que nuestras batallas son contra poderes espirituales, y ya lo leímos ahorita al inicio. Y de manera entonces que la clave para el éxito en la guerra espiritual, bien fundamentado, es encontrar el balance bíblico. No podemos irnos solamente a espiritualizar y culpar al enemigo de todo lo que hacemos, pero tampoco podemos ignorar que muchos de nuestros problemas sí está inmiscuido. Y debemos detectarlo para no ignorar, como dice la Escritura, las artimañas del enemigo. Porque si nos quedamos dormidos, pues el enemigo va a hacer estragos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, en la gente cercana, y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Así es de que por eso en esta serie vamos a tener una perspectiva bíblica, un balance bíblico para entender cómo se da la lucha y la guerra espiritual. Y rápidamente voy a pasar solamente para mencionar algunos de estos extremos. Vean, le decía a mi esposa cuando iba a comenzar este tema que me iba a poner a indagar bíblicamente y sobre todo utilizar fuentes confiables, porque hay, ¿verdad?, en nuestro tiempo predicadores de esta nueva ola, ¿verdad?, de profetas y apóstoles que hacen referencia a la guerra espiritual, pero con un enfoque fuera de la Escritura. Y hay tendencias actuales de guerra espiritual con un énfasis exagerado y hasta manipulador.
que mediante decretos y actos y rituales de liberación y manipulación no bíblicos hacen a veces un show. Y obviamente, ¿verdad? Exagerando y sobre todo atribuyéndose poderes que a veces no tienen. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el caso de dos pastores conocidos. Que por ahí hay mucho en internet que ustedes van a encontrar de cómo han exagerado, manipulando a las personas, supuestamente bajo poderes que ellos tienen. Recuerdo Guillermo Maldonado al principio de la pandemia reprendió, ¿verdad?, para que no hubiera nadie que muriera y según él ató todos los espíritus que había detrás. Y pues la pandemia se dio y con mayor fuerza en Estados Unidos. Así es de que a veces se atribuyen poderes, según ellos, aún sobre Dios mismo, para, pues supuestamente ejercer su autoridad que tienen. Pero mucho de esto es manipulación y un énfasis exagerado. Y vean, solamente como un ejemplo, no hace mucho vi un video de unos pastores que supuestamente para que la gente tuviera unción de parte de Dios, se tenían que ir como ovejitas a comer pasto. Y literalmente lo hicieron, salieron ahí a la calle, vean, ahí están fotos reales, a comer pasto, porque según el profeta decía que de esa manera iban a tener la unción del Señor. Digo, y alguien dirá, ¿cómo se les ocurre hacer caso a estas supuestas profecías? Pero bueno, así de tal está la ignorancia y la falta de discernimiento que hace que muchos abusen y manipulen de esta manera a las personas incautas. Otra profeta que decía que si le llevaba dinero y le tocaba los pies, usted iba a sanar de cualquier enfermedad, iba a liberarse, iba a tener la unción, y ahí va la gente, a postrarse delante de la supuesta profeta para recibir la unción del Señor. Y hay otros videos que usted puede ver en internet de un pastor que compartía la unción, llenándose la boca de agua y lanzándola a la gente, escupiéndola a la gente con manguerazos de agua. Y la gente ahí, pues, enardecida, ¿no? Alborotada. ¿Y qué decir de esto? Vean, la profeta, la esposa de Guillermo Maldonado, que le da órdenes a Dios y a los ángeles, porque supuestamente se le había perdido una alhaja, una joya, le ordenó a los ángeles que se la devolvieran, porque ella tiene autoridad, supuestamente, por encima de los ángeles. Y bueno, parte de la ignorancia de estos supuestos profetas que hacen uso de supuestas facultades que tienen de parte de Dios. Pongo por aquí el mal uso de la guerra espiritual, con todo eso que estaba compartiendo. Y uno de los malos usos, y yo me tocó ser testigo de esto años atrás, cuando tuvimos casos de personas endemoniadas, y me tocó escuchar a algunos hermanos que se ponían a interrogar a los demonios, ¿no? Preguntándoles cómo se llamaban, de dónde venían y por qué estaban ahí. Y dice por aquí, cuando el que intenta liberar a un endemoniado empieza a hablar con el diablo, corre el riesgo de ser llevado por el mal camino como lo fue Eva. Se puso a platicar con la serpiente, ya ven cómo le fue. Génesis 3. Nuestro enfoque debe estar en Dios, no en los demonios. Hablamos con Dios en oración y no con los demonios. Al demonio, ¿qué hay que hacerle? Reprenderlo, expulsarlo con la autoridad del nombre del Señor, su palabra, no por nosotros. Y hoy en día hay otros pseudopastores, pongo aquí, que se inventan cada método no bíblico de exorcismo. Y el más reciente que vi fue de este hombre, no tan perdido, que supuestamente le vio un mal espíritu a una jovencita y dijo que se lo iba a expulsar con un beso. Y ahí en el altar, ahí es una foto real, le da un tremendo beso, que porque de esa manera le iba a extraer el demonio. Y yo creo, no sé, pues les ha de haber gustado, le hicieron fila, ¿no? Porque había más mujeres que querían que le expulsara demonios. Véanlo en internet, no es una mentira. Y vean, ahora de toda clase de mentiras hay, ¿no? El pastor Chapulín Colorado y otros más, el pastor Michael Jackson, y de todo usted podrá ver hoy que supuestamente bajo la unción del Señor hacen toda clase de barbaridades en los altares de muchos templos. Así de que miren, volviendo al tema, eso lo puede usted encontrar en internet. ¿Qué dice la Biblia sobre la guerra espiritual? Entrando ya en la escritura, dejándonos de estas fábulas, mentiras, engaños, manipuladores
de supuestos profetas. ¿Qué dice la Biblia sobre la guerra espiritual? Algunas veces Yeshua es real que expulsó demonios de la gente. Se recuerda algunos pasajes como aquel endemoniado gadareno a quien le sacó una legión de demonios y fueron a parar en aquel acto de cerdos, ¿se acuerdan? Que se precipitaron en un despeñadero. Y después quedó este hombre consciente, liberado de toda atadura de esa legión de demonios. Y algunas veces sanó también a personas sin mencionar lo demoníaco, porque no podemos atribuir a toda enfermedad como una causa diabólica, no todo tiene que ver con malos espíritus. Lo cierto es que también el cuerpo se enferma. Y es aquí donde el apóstol Pablo enseñó a los creyentes a librar batallas contra el pecado en ellos mismos, lo que veíamos ahorita en Romanos 6, nuestra naturaleza pecaminosa. A veces tenemos que luchar contra nuestras propias debilidades y también, en parte, hay que librar batallas en contra del maligno. Y esto lo podemos ver en Efesios 6, de lo cual vamos a explicar ahorita. Entonces, es cierto que hay un mundo espiritual. En ocasiones las causas de esas enfermedades, problemas, conflictos, puede deberse a ataques espirituales diabólicos reales que tenemos que identificar. Pero hay otras causas también donde algunos de nuestros problemas pueden ser nuestras malas decisiones, nuestros apetitos carnales y nuestra tendencia, obviamente, a desobedecer la palabra. Así es de que hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre este tema de la guerra espiritual? Viendo Efesios 6 del 10 al 12, Pablo declara lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí nos invita, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está, es bíblico, que el enemigo nos acecha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y este pasaje nos enseña al menos 3 verdades cruciales. Número 1, solo podemos estar fuertes y firmes en el poder del Señor. Vean como aquí en el pasaje no dice fortalezcanse en su propia fuerza o en su propia inteligencia. No, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza de Dios, no la de nosotros. Porque no crean, mucha gente hace alarde de supuesta autoridad que no tiene y se pone a retar al enemigo como si fuera cualquier cosa. Y vemos que eso es un gran error. No podríamos enfrentarlo de ninguna manera con nuestra propia fuerza o autoridad. Entonces debemos de fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor. El segundo principio, la segunda verdad de este pasaje es que es la armadura de Dios la que nos protege de esas acechanzas del enemigo. Y obviamente hay que conocer cómo ponernos esa armadura, será el tema del siguiente mensaje, para estar bien protegidos. Porque hoy en día más que en otro tiempo tenemos que ser cautelosos y no andar por ahí sin armadura, ¿no? Porque uno de esos dardos nos puede dar y nos puede derribar por el exceso de confianza. Y ya vamos a ver en otra oportunidad en qué consiste esa armadura de la cual Pablo habla aquí, que debemos de vestirnos. Y el tercer principio, tercer verdad de este pasaje, es que nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad en el mundo. Otra vez, nuestra lucha no es con el vecino, con el jefe en el trabajo que tanto presiona. La lucha no es con el marido o con la esposa, con los hijos que a veces se rebelan. La lucha no es solamente por cuidar la salud, porque en ocasiones la fuente es una fuente espiritual. Y sobre todo aquellas tentaciones con las que batallamos en la mente. Y de eso voy a hablar en otro tema, porque es uno de los campos de batalla donde el enemigo se inmiscuye en nuestra mente para engañarnos.
y sobre todo para arrastrarnos de nuevo a una condición pecaminosa. Así es que aquí tenemos tres principios basados en este pasaje de Efesios 6:10 al 12, relacionado con lo que es la guerra espiritual. Ahora vean, en este mismo tema, Yeshua fue y es nuestro ejemplo principal. Y Yeshua es nuestro mejor ejemplo para resistir la tentación en la guerra espiritual. Y sabemos que él manejó los ataques directos de Satanás, que al menos 3 veces intentó tentarlo en el desierto, y de lo cual vemos Mateo 4 del 1 al 11. Y en cada tentación, de las 3 tentaciones que él recibió de parte del enemigo, y alguien ha dicho, si el enemigo se atrevió a tentar al propio Hijo de Dios, imagínese si lo hará con nosotros. Y si lo hizo 3 veces, con nosotros lo hará mucho más. ¿Y cómo fue que el Señor combatió y venció al enemigo en estos 3 intentos de hacerlo caer? ¿Usted se recuerda? Citando la Escritura. Y en las 3 ocasiones dijo, escrito está. Y con eso se lo quitó de encima. Porque vaya que si el enemigo también conoce la palabra, aunque él suele cambiarla, distorsionarla, pero cuando se aplica y se cita apropiadamente, el enemigo no tiene defensa en contra de la Escritura, la autoridad de la palabra. Amén. Es que la palabra de Dios es el arma más poderosa contra las tentaciones del diablo. El asunto es que hoy en día, dígame si estamos bien metidos en la palabra. Es más fácil hoy escuchar algo por ahí, ver algún video, alguna película, pero pues meternos en la palabra es algo que se ha dejado de hacer cada vez más, siendo que es el arma más poderosa en contra de la tentación del diablo. Y aquí lo dice el Salmo 119:11, lea conmigo qué dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pues, ¿cuál es el antídoto para no caer en pecado, para no desviarnos de la verdad? Guardar los dichos del Señor en nuestro corazón. Así de que esto es un ejemplo que podemos ver en nuestro Señor Yeshua, cómo utilizó la palabra en su defensa para hacer huir al enemigo. Y dice la Escritura que se fue por un tiempo, huyó por un tiempo, pero regresó de nuevo. Ahora vean, aquí también hay que tener en cuenta lo siguiente. Algo que pasa en nuestro tiempo es que tenemos un pensamiento algo mágico. Por eso es que ahorita yo me preguntaba, ¿por qué todavía habrá creyentes que les creen a estos falsos profetas? Que los engañan a hacer cosas que usted dirá, si usted estuviera en una congregación así donde lo manden a comer pasto ahí al patio, y no sé si por ahí habrá pasado algún animalito, ¿verdad? Y usted va y se tira ahí como un perrito a comer el pasto, ¿usted lo haría? Usted se creería esto y diría, pues esto es de Dios. Pero parte de esa ingenuidad, de esa ignorancia, es porque hay como una cierta idea de pensamientos mágicos. Y una de las cosas con lo cual se ha utilizado es utilizando el nombre de Yeshua o de Jesús o en el cristianismo Jesucristo, como si fuera un encantamiento mágico que hiciera que los demonios huyan de delante de la persona que menciona el nombre. Porque así pensamos, ¿verdad? O muchos dicen, abro la Biblia, aunque no la lea, la tengo abierta en el Salmo 91 en mi casa y el enemigo no se va a acercar. Como si fuera un talismán, ¿qué será? Un amuleto. O traigo la Biblia aquí, ¿verdad? Todo el día colgada en un llaverito para que me proteja. Como si fuera la clásica herradura o eso que usábamos antes, algunos, bueno, usaban para protegerse. Y no es esto, hermanos. A veces hemos entendido mal la Escritura. Eso fue lo que le pasó a los 7 hijos de Seba, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 19. Ellos habían escuchado y habían visto cómo Pablo, había expulsado demonios con la autoridad del nombre del Señor Yeshua. Y habían escuchado cómo el propio Yeshua, como parte de su poder como Mesías, era hacer milagros, expulsar demonios. Y dijeron, pues está fácil. Lo único que hace Pablo es reprende y menciona el nombre de Yeshua y los demonios se van. ¿Por qué no lo intentamos? Y vean, ellos presumiendo de esa autoridad, pensando que era fácil como algo mágico,
fueron y reprendieron a un demonio. ¿Y qué dice Hechos 19, del 13 al 16? El espíritu maligno se volvió en contra de ellos y les respondió: conozco a Yeshua y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y los echó en corrida, a pesar que eran 7, uno solo endemoniado, los golpeó y les dio una zarandeada que no se les olvidó nunca. Pero es ahí otra vez donde a veces hacemos mal uso de una autoridad que no tenemos y nos va de esta manera. Así de que mucho cuidado, porque esto no es algo mágico. Incluso aquí pongo, el arcángel Miguel no reprendió a Satanás en su propio poder, sino que le dijo, Judas 1:9, ¿qué le dijo? El Señor te reprenda. Aún el arcángel Miguel, vean ustedes, no se atrevió a confrontarlo directamente, sino le dijo que el Señor te reprenda. Amén. Y eso es lo que debemos de hacer, reprender todo lo que nos haga o intente hacer en el nombre del Señor. Pero bien confiados y fundamentados en la palabra, no en nuestra fuerza. Entonces vean, ¿cómo dominar nuestra naturaleza caída? Empezando con esto, vean, la naturaleza pecaminosa, ¿cómo poder hacerla que entre en el molde de la voluntad de Dios? Y es aquí donde debemos hacerlo sometiendo nuestros apetitos carnales, nuestros deseos y pasiones bajo el poder del Espíritu Santo. Obviamente, lo que decía ahorita, personas que dicen que no pueden cambiar, no pueden hacer la voluntad de Dios, es cierto, porque si para empezar no se rinden al Señor y no es el Espíritu Santo el que comienza a trabajar en el interior, trayendo convicción de pecado, de arrepentimiento genuino, pues claro que no va a haber un cambio. Si la persona intenta obedecer los mandamientos de Dios por su propio esfuerzo, va a fracasar. Todo esto tiene que hacerse bajo la dirección, sometidos totalmente bajo la dependencia del Espíritu Santo. Llevando todos nuestros pensamientos, vean, a una sujeción absoluta al Mesías. ¿Y qué dice Pablo en 2 Corintios 10:5? Lean conmigo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. Él dice que si nosotros sometemos todo lo que pensamos, todos los planes que tenemos, aún las luchas que tenemos en nuestra mente, constantemente buscando la autoridad del Mesías, la palabra, llenar la mente con la palabra del Mesías, vamos a tener éxito. Y es ahí donde todo pecado voluntario, vean, todo lo que nosotros decidimos hacer en algún momento y lo hacemos mal, se decide en nuestra mente. Y nuestra mente es uno de los campos de batalla donde el enemigo sabe que somos vulnerables. Y ante cada situación, pues, debemos pensar qué haría el Mesías en mi lugar, qué haría el Señor. Cuando usted esté frente a una situación que diga, ¿qué debo de hacer? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Es correcto o no es correcto? Debería de preguntarse, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué haría el Señor si estuviera en mi lugar? Y vaya y consulte, y ahí va a encontrar cómo salir de esa duda, si de lo que va a hacer es bueno o es malo. Y si lo hiciéramos de esta manera, tendríamos mucho más control sobre esa naturaleza pecaminosa que se manifiesta desde la lucha en nuestra mente. Ahora, sabemos también que Satanás es quien busca nuestra perdición, es otro de los enemigos. Y el ataque de Satanás consiste principalmente, vean, en tentarnos, engañarnos, acusarnos, hacernos perezosos también. De repente llega y dice, no vayas hoy a la iglesia, hombre, te mereces un buen descanso. Has trabajado mucho. Y a veces llega y nos tienta, vean, y nos habla al oído y nos engaña. Y también nos hace dudar y muchas veces desanimarnos. De momento, él utiliza esta frase, ¿no? ¿De dónde está tu Dios? Si Dios estuviera contigo, no estarías batallando tanto. Si realmente Dios se agradara del esfuerzo que haces por hacer su voluntad, estaría contigo. ¿Y por qué te dejan los problemas?
Y es ahí donde nos mete la duda, ¿no es cierto? Mucha gente se desanima y se tiene razón. ¿Para qué seguir con esto, tratando de obedecer a Dios si los problemas no cesan? Si las cosas siguen saliendo mal. Y todo esto, todo este pensamiento no proviene de Dios y a veces no nos damos cuenta. Que esa tentación y esa lucha, el engaño, el hacernos dudar, el desanimarnos, son ataques del enemigo que de alguna manera, vean, y aquí lo pongo, utiliza varios frentes. A veces nos enfrenta así directamente y a veces de forma sutil por la espalda. Nos llena de ideas negativas que no detectamos la fuente de dónde proviene. Y eso es literal, ahí puse la imagen del diablillo ahí, hablándole y metiéndole cosas. Y eso ocurre en verdad. Y si no sabemos detectar de dónde proviene, se lo podemos atribuir incluso a Dios mismo. Y a veces nos autoengañamos. Y vean, de frente el enemigo ataca como león rugiente. Y ahí lo dice Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Lea conmigo. Y dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Y vean aquí algo muy importante. Porque de momento habrá cristianos que digan, pareciera que yo soy el único que la está pasando mal. A lo mejor el pastor, su familia, los demás hermanos los veo tan contentos en el servicio, que a lo mejor soy yo nada más el que está luchando. Y llegan y se desaniman. Pero ¿qué dice aquí al final en este pasaje? Recuerden que su familia de creyentes, sus hermanos en la fe, en todo el mundo, también está pasando por el mismo sufrimiento. Por eso ahora, si nos diéramos solamente un ratito, créanlo, para compartir las luchas que tenemos, y lo vamos a hacer, nos extrañaríamos de decir, mira, lo mismo que están batallando allá, estoy batallando yo. La misma lucha que está teniendo la hermana allá, la estoy teniendo yo acá en mi casa. La misma tentación que por allá, yo también por acá. Y es ahí donde usted se va a dar cuenta, oigan, pues parece que esto es común. Y si ustedes están batallando igual que yo, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar, nos desanimamos y nos vamos? ¿O nos juntamos por la misma causa y clamamos al Señor? Y vean, algo de lo que nos alentó a nosotros a hablar sobre este tema. Estamos viendo la serie de Moisés y los 10 mandamientos. Y llegamos a esa parte donde el faraón se pone cada vez más estricto con el pueblo, a exigirles cada vez más trabajo, a hostigarlos cada vez más. Y está al punto el pueblo de desfallecer y decir, nos rendimos ante tanta esclavitud. Y por ahí obviamente los actores, ¿verdad? De la serie, Miriam, la hermana de Moisés, y el padre de Moisés, Amram, dice, pues ahora es momento de unirnos a aclamar a nuestro Señor. Y esto no se va a quedar así. Y animan al pueblo a hacer reuniones en la noche para aclamar y orar y buscar al Señor. Y aunque eso no está exactamente lo que relata la Biblia, pero sí dice la Biblia que cuando el Señor apareció a Moisés le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto, sus gemidos ante la esclavitud. Entonces el Señor escucha si nos unimos, si le clamamos, si le pedimos, si le decimos, Señor, ya basta de todo esto que está pasando. El Señor escucha. Y ahí se cumple lo que dice Segunda de Crónicas 7. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, responderé, sanaré su tierra. Y yo creo que esto es algo que tenemos que hacer, hermano. Porque si seguimos así, cada quien luchando por su cuenta, no vamos a poder. Es fácil desanimarse, es fácil tirar la toalla, como dicen. Pero si nos unimos en un mismo propósito, que es el parte
del por qué estamos hablando de esta serie, creo que el Señor nos va a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no se olvide, de frente, el enemigo ataca como un león rugiente y busca a quien devorar. Y por la espalda, detrás, ataca como una serpiente. Y recuerde que Satanás es la serpiente antigua y quiere nuestra perdición. Desde el huerto del Edén apareció engañando a Eva y a Adán. Y hoy, como hace miles de años, nuestro enemigo repite su ataque una y otra vez, igual que aquella vez cuando sugirió que Dios, vean, había prohibido al hombre comer de todo árbol del huerto. Eso fue lo que le había dicho el Señor a Adán y Eva, no coman de ningún árbol. No, le dijo nada más del huerto de la ciencia del bien y el mal. Uno solo. Desde ahí la empezó a engañar. Por eso digo esto de aquellos que se quieren poner a platicar con el enemigo. Imagínense, es fácil para él engañarlo en un momento, como lo hizo con nuestros padres en el huerto, intentando con esto colocar dudas en nosotros. Es decir, uno de sus ataques es atacar la verdad que Dios nos transmite. Él va a cuestionar la palabra, él va a cuestionar tu fe. Cuando en el momento que tú estés tratando de creer y fundamentarte en la palabra, él la va a desvirtuar, te va a desanimar. Y una de las cosas que hace es eso, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué te afanas tanto en buscar de tu Dios? Mira cómo estás. ¿No te parece vano lo que estás haciendo? Y empieza a meterte dudas, atacando la verdad de Dios. Y si tú le crees y le pones oído, te va a hacer caer tarde que temprano. Así es de que cuidado con ese ataque sutil de la serpiente. Y vean, su ataque también va dirigido a convencernos a pecar, es decir, ataca nuestra voluntad, la debilita y lleva a un punto donde nos presiona tanto para hacernos caer. Y esto es ahí porque le ofreció a Eva, vean, que si comía del fruto prohibido, sería como Elohim, serían como dioses, ¿se recuerdan? Ese fue otro de las mentiras, otro de los engaños, los alentó a pecar para ser como Dios, esto es independizarse del Señor. Y fue lo mismo, ¿verdad? Porque aquí pongo qué llamativa semejanza al pecado que provocó su propia caída. ¿Qué fue lo que hizo caer a Satanás? Él quiso ser como Elohim, como Dios. Y lo mismo utilizó para tentar a Eva en el huerto. Y por último, como serpiente también miente y pretende hacer ver a Elohim, a nuestro Dios, como mentiroso. Porque ¿qué fue lo que le dijo al final? No moriréis. De esta manera atacando la decisión y la palabra que el mismo Dios les había dicho. Esta es la manera en que el enemigo sigue hoy tratando con la gente, desanimando, desvirtuando la voluntad de Dios, atacando la voluntad para que nos hagamos autónomos y nos independicemos del Señor. Cuidado con eso. Ahora vean, ¿cuál es la esencia del pecado? Todo pecado lleva en sí mismo siempre la misma semilla de la autosuficiencia. Cada vez que nos queremos independizar y ya no hacer caso de lo que Dios dice, lo que Dios aconseja, nos desviamos. Y ahí está el pecado. Y también lleva implícito nuestro deseo de independizarnos de Dios y dejar de hacer su voluntad para hacerla nuestra. Pero la satisfacción del pecado es pasajera y lo que permanece al final es la pérdida de la comunión con nuestro amado Creador. En el momento que nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos, que es algo de lo que pasa y el enemigo alienta, de ahí viene nuestra caída. Así es de que mantengámonos haciendo lo que Dios dice en su palabra. Miren, ya estamos concluyendo. ¿Cómo podemos vencer los ataques de Satanás? ¿Qué dice Efesios 6, 10, 11 y 13? Por lo demás, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, revístanse de toda la armadura de Elohim, para que ustedes puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por esto, tomen toda la armadura de Elohim, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Quiere decir que hay días malos? En la vida de un creyente sí los hay. Ya lo hemos dicho mucho, ¿verdad? Hay gente que
Dice, busca del Señor y tendrás puros días buenos. Pero si esa fuera verdad, hermanos, pues qué fácil sería estar en el Señor. Pero hay días malos, muy malos, donde vamos a llorar, a lamentarnos, a preguntarnos y donde vamos a pasarla mal. Pero ahí, ¿qué debemos de hacer? Resistir en el día malo. Resistir. No se dé por vencido. No se desanime. Y obviamente resistir en la palabra, buscando al Señor y estar firmes. Vamos al final, terminar, cuando todo acabe, debemos de estar más firmes que antes. Porque eso es también la causa de las pruebas. ¿Para qué el Señor nos pone a prueba? ¿Para debilitarnos? No, lo hace para que confiemos en Él y veamos su mano poderosa obrando. Y al final de todo digamos, mira, ahora estoy más firme en el Señor. El Señor me dio la victoria, ahora creo más, ahora estoy más firme en la palabra. Pero debemos de hacer lo correcto. Y vean, ser fuertes espiritualmente es una frase muy escuchada. Y alguien dirá, pero ¿cómo se logra eso? Ahorita que estoy en la prueba, ¿cómo puedo ser más fuerte? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice fortalezcanse en el Señor? Esa fortaleza espiritual que necesitamos para vencer en la lucha espiritual, aunque esté en nosotros, no es de nosotros, sino del Señor. Otra vez, la fuerza con la cual superamos la lucha, las pruebas, no es de parte de nosotros, es la fuerza que nos da el Señor. Y esa fuerza proviene de Él y no de nosotros mismos. Por eso la Biblia sugiere, revístanse de toda la armadura de Dios. Y cuando dice toda, es toda, no solamente una parte. Y de eso vamos a hablar en la siguiente serie, por cierto, que ya estoy preparando. Miren, en la batalla espiritual, y termino con esto, en la batalla espiritual, hermanos, no estamos solos. A ver, diga conmigo, en esta batalla espiritual no estamos solos. No sé si alguna vez le ha pasado que está en la tribulación y dice, Señor, ¿y dónde están los hermanos? ¿Dónde está quien nos anime? ¿Quién nos dé una palabra de aliento? Me siento solo en esta lucha. ¿Se ha sentido alguna vez así? Yo creo que sí nos hemos sentido. Y esa es otra cosa que el enemigo le va a poner. Mira, y estás aquí solo. ¿Dónde están tus hermanos? Que tanto dices que te quieren. Ni te han llamado, a lo mejor ni oran por ti. Ya renuncia. ¿No es cierto? Y es ahí donde debemos de recordar que fue la promesa de Yeshua antes de ascender a los cielos a sus discípulos. Y lea conmigo Juan 14 del 15 al 17, que dice, si me aman, guardarán los mandamientos míos, y yo rogaré al Padre y les dará otro ayudante. Versión Reina Valera dice otro consolador, para que esté con ustedes hasta la eternidad, el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le considera ni reconoce, pero ustedes le conocen porque permanece con ustedes y estará dentro de ustedes. Y dígame, ¿esto será verdad? Y de momento dice, pues ¿dónde estás, Espíritu Santo? Porque no te siento por ningún lugar. Pero dijo el Señor, estará con ustedes y dentro de ustedes. Obviamente la clave es no lo constriña, no lo apague. Deje que el Espíritu Santo tome control para que las cosas sean distintas. Así es que acuérdese. Y de esto, de la obra del Espíritu Santo en el creyente, vean, puse al menos 5 razones para creer que el Espíritu está de nuestra parte. Número 1, Él vive en nosotros. ¿Y qué dice 1 Corintios 6:19? ¿No saben que el cuerpo de ustedes es templo del Santo Espíritu en ustedes? Que tienen de parte del Elohim y que no son de ustedes. Ahí está, somos templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Razón número 2, Él nos llena. ¿Y qué dice Efesios 5:18? Sean llenos del Espíritu. No se embriaguen con vino, dice, sino sean llenos del Espíritu. Número 3,
también el Espíritu nos enseña. ¿Qué dice Juan 14:26? Pero el Consolador, el ayudante, el Espíritu Santo, el que enviará el Padre en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo les dije. Y vaya que a veces nos hace falta recordar, ¿no es cierto? Porque se nos olvida lo que dijo el Señor. Número 4, Él los guía. Juan 16:13 dice, el Espíritu de la verdad les guiará a toda verdad y a toda justicia. Y finalmente, Él nos da poder para dar testimonio. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Así de que si el Espíritu está con nosotros, dice por ahí la Escritura, ¿quién estará en nuestra contra? Y vean, ya como conclusión, las claves para el éxito en la guerra espiritual. Confiamos en el poder de Dios, no en el nuestro. Eso quédeselo muy claro. No vamos a luchar en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. No nos ponemos toda la armadura de Dios. Eso también es lo que aconseja Pablo y lo vamos a ver en detalle en otro pasaje. Toda la armadura de Dios. Nos basamos en el poder de la Escritura, que es la espada del Espíritu. Oramos en perseverancia y santidad, haciendo nuestra petición a Dios. Y nos mantenemos firmes. Todo esto dice Efesios 6. Nos sometemos a Dios, resistimos la obra del diablo. Esto dice Santiago 4:7. Sabiendo que el Señor de los ejércitos es nuestro protector. Amén. Y lea conmigo lo que dice el Salmo 62. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Anímese con esa palabra, porque realmente el Señor es nuestra fortaleza en los momentos de prueba y tribulación. Y mire, quiero terminar con esto. Vean. Espero en esta serie abarcar algunas de las áreas más importantes de lucha espiritual que tenemos los creyentes. Las áreas de defensa y combate espiritual. Porque usted dirá, bueno, yo estoy batallando con mis hijos, yo estoy batallando con mi matrimonio, yo con mi economía, yo con las tentaciones, yo con ataduras que traigo. Y cada quien podrá traer una necesidad diferente. Pero las áreas más importantes, porque hay muchas, considerando las muchas áreas de tentación y lucha espiritual, me voy a enfocar en revisar bíblicamente los recursos y estrategias con que contamos para defendernos y combatir en al menos 5 áreas importantes. Número 1, la defensa de nuestro matrimonio y nuestros hijos. ¿Y cuántos de los que están aquí están batallando con eso? Nosotros somos uno de ellos. La enfermedad y los ataques emocionales, porque hay enfermedades no solo físicas, hay gente que batalla con depresiones, con ansiedades, con toda clase de desestabilidad emocional, y no solamente gente mayor, gente joven. Y muchos de estos ataques provienen del enemigo, que pone esa clase de ataduras emocionales en la gente. Y número 3, el tema de las finanzas. El tema 4, el tema de las ataduras sexuales, que es otra de las áreas de mucha tentación. Y finalmente las herencias generacionales. Hábitos que se van transmitiendo de una a otra generación y que no podemos detenerlos a veces porque no sabemos cómo. Así de que van a ser al menos 5 áreas importantes de lucha, de defensa y combate espiritual, donde vamos a estar viendo bíblicamente cómo poder hacer uso de las armas del Señor para defendernos y ser exitosos. ¿Cuántos dicen amén? Y miren, terminamos con esto. El tema siguiente del cual vamos a hablar será la armadura de Dios. Porque ¿qué dice Pablo en Efesios 6:11? Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo.
Y fíjense, habla de estrategias, no de una, varias. Tiene tácticas para estar atacando, para estar haciendo caer, para estar mortificando al pueblo de Dios. Y si Él utiliza todas estas estrategias, nosotros tenemos las nuestras, pero no hay que ignorarlas, sino hay que descubrirlas en la palabra y ponerlas en acción. Así es de que miren, yo les voy a pedir, por favor, para empezar con algo. Porque alguien dirá, vamos a aprender cómo el enemigo ataca y cómo defendernos y cómo tener éxito. Sí, lo vamos a aprender en esta serie, pero tenemos que empezar con algo y ahí les va para todos. Tenemos que tener el valor de reconocer cuáles son nuestras luchas. Mientras usted y yo lo mantengamos en privado, oculto, secreto, puede que tengamos la forma de luchar, quizás en el matrimonio, pero lo vamos a hacer solos. No es sino hasta el momento donde decimos, esto es mi lucha espiritual, en que nos podemos unir para ayudarnos. Y lo vamos a hacer en verdad, no como lo decíamos la otra vez, ¿verdad? Oren por esto para compartir lo que el hermano está haciendo, ¿verdad? No, no es para hacer chisme, es para unirnos realmente en un mismo propósito. Y para ello hay que tener la capacidad de decir, hermanos, reconozco, estoy batallando, estoy luchando y necesito ayuda, necesito apoyo de oración, intercesión, de ayuno, lo que sea necesario para vencer esto que estoy pasando. No lo vamos a hacer público de aquí, no lo vamos a pasar en el internet, lo vamos a hacer entre nosotros en el grupo de WhatsApp. Igual ahí estamos los que estamos ahorita. Comience a compartir, hermanos, pido que oren por mi matrimonio, pido que oren por mis hijos, que oren por esta lucha que estoy teniendo. Y si alguien quiere hacerlo de manera personal con nosotros, háganlo también. Porque es el momento donde tengamos que sacar nuestras luchas. Si no, cada quien va a traer su propia lucha ya. Yo a lo mejor los veo aquí muy contentos. Digo, mira, mi hermana qué feliz está. Y yo no sé cuál es la lucha que usted está teniendo en su casa. Así es de que ¿cuántos estarán dispuestos en abrirse, en decir, hermanos, esta es mi lucha y vamos a unirnos todos en oración para que el Señor responda? ¿Cuántos dicen amén? ¿Creen ustedes eso, que el Señor responde? Si el pueblo se humilla, el Señor escucha, el Señor responde y Él trae bendición. Pónganse de pie. Así es de que estemos dispuestos a compartir, a poner en manos del Señor nuestra lucha, cualquiera que sea. Al final el Señor nos conoce y creo que podamos, a través de esta serie, encontrar las estrategias del pueblo de Dios para sobreponerse a la lucha espiritual que el enemigo nos está haciendo todos los días, con la posibilidad de desenmascarar sus estrategias y de luchar juntos, oponiéndonos, resistiendo y sobre todo manteniéndonos firmes, bien plantados en la palabra, en la oración, en los recursos que tenemos para no dejarnos vencer. Y acuérdense lo que dice la Escritura, en el Señor somos más que vencedores. Y si lo dice es por algo, solo es cuestión de organizarnos, de unirnos y de echar mano de lo que el Señor nos dio para salir victoriosos de esta lucha espiritual. Necesitamos interceder, buscar del Señor, venir al altar y echar mano de lo que el Señor nos dio. El gemir, el clamar, el buscar, el llorar delante de su presencia es un muy buen recurso, pero también es tiempo de unirnos. Y como dice la Escritura, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, yo oiré y responderé. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.